En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo del 23 al 3 y versículo 9. Dios creó al hombre para que fuera inmortal. Lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios lo puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33. Bendigamos al Señor a todas horas. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Bendigamos al Señor a todas horas. Los ojos del Señor cuidan al justo, y su clamor está atento, sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Bendigamos al Señor a todas horas. Escucha, Señor, al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Bendigamos al Señor a todas horas. El Santo Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 17, versículo del 7 al 10. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra y pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les he mandado, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Señor Jesús, que no viniste a que te sirvieran, sino a servir. Enséñanos a ser auténticos discípulos tuyos y ayúdanos, Señor, a ser los primeros
en el servicio y la entrega generosa a los demás. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, este libro de la sabiduría hoy quiere enseñarnos a nosotros cómo Dios creó al hombre para que fuera inmortal. Sí, mis queridos hermanos, tú y yo fuimos creados para que fuéramos inmortales, es decir, para que la muerte no tocara nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasó? También nos hizo a su imagen y semejanza, pero había uno que tenía envidia. ¿Y sabes quién? Era el diablo. Y por envidia de este entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Mi querido hermano y hermana, ¿qué quiere decir esto? Mire, cuando nosotros pecamos, el pecado nos lleva a la muerte, porque el que peca es el diablo. ¿Y qué hace el diablo que el Señor reprenda? Nos presenta cosas hermosas para que nosotros tengamos siempre la ocasión de pecar. Y la palabra de Dios dice también que el que peca es reo de muerte. Es decir, que si nosotros actuamos en contra de la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que el maligno quiere que nosotros hagamos. Porque si nosotros estamos unidos al Señor, vamos a hacer siempre su voluntad. Pero si estamos hoy con el Señor y mañana un poquito con el mundo, entonces va a entrar en nosotros ese deseo de la carne y la carne nos va a ganar, queridos hermanos. ¿Y qué va a suceder? Que entonces este maligno va a entrar en nosotros, en nuestro pensamiento, para que nosotros pequemos. Y el que peca también muere. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros, el cuerpo de nosotros experimenta la muerte, queridos hermanos, y nosotros le pertenecemos al Señor, esa muerte es solamente de algunos minutos, de algunos momentos, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque nos espera la resurrección. Porque aquel que muere en Cristo, queridos hermanos, es una ganancia, porque verdaderamente solamente experimentó que este cuerpo se perdió, este cuerpo se quedó, se entierra, y nuestra alma, nuestro espíritu vuela al cielo. ¿Por qué? Porque hemos hecho la voluntad del Padre. ¿Qué nos corresponde a ti y a mí, querido hermano y hermana? Que nosotros hagamos la voluntad de Dios, para que en el día del juicio también brillemos como los justos, como chispas que se propagan en un cañaveral, como dice la palabra de Dios. Y dice que también juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. ¿Por qué? Porque en ellos entró la gloria de Dios y ellos quisieron hacer las cosas que Dios le decía que hicieran. Es lo que tú y yo tenemos que hacer, para que, como el salmista, querido hermano, también nosotros podamos bendecir al Señor eternamente con los 24 ancianos, diciéndole: santo, santo, santo. Porque nuestra boca no se cansará de bendecir al Señor, no cesará de alabarlo. Bendito sea el nombre de Dios. Y como dice el salmista, nos sentiremos orgullosos porque hemos puesto en práctica lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Bendito sea el nombre de Dios. Y es hacer la voluntad, porque como le decía, el maligno siempre va a buscar ocasión para que nosotros pequemos. Y este mundo está lleno de cosas, de podredumbres, queridos hermanos y hermanas, que nos hacen a nosotros a cada instante caer. Pero ¿qué pasa? Si nos caemos, levantémonos, porque verdaderamente el Señor nos quiere a nosotros de pie. Dice que el Señor cuida los ojos del justo, cuida de todo su cuerpo, querido hermano. El Señor nos cuida. ¿Por qué? Porque somos hechos a su imagen y semejanza, como nos dice la primera lectura, para que, como dice el Evangelio, queridos hermanos y hermanas, nosotros seamos esos pobres siervos que cuando lleguemos al juicio
Cuando el Señor nos pregunte, ¿qué hiciste? Bueno, nosotros responderle, no somos más que siervos, que solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Qué bonito, querido hermano, nosotros poderle contestar al Señor así, cuando tengamos ese encuentro con Él y decirle, sí, solamente he tenido lo que he tenido que hacer, lo he hecho, Señor. Y qué lindo podría decir el Señor a nosotros, pues vengan benditos de mi Padre, porque verdaderamente han realizado en este mundo lo que yo le he enviado a hacer. Querido hermano y hermana, la gloria que Dios nos muestra ahora, cuando nosotros alabamos su presencia, lo bendecimos como dice el Salmo, y cómo sentimos su amor y su presencia, eso es un anticipo de lo que nosotros vamos a ver cuando estemos en el cielo. Pero tenemos que, como dicen en mi campo, guayar la yuca. Tenemos que ganarnos el cielo, queridos hermanos. Y el cielo no se gana de brazos cruzados. El cielo se gana sirviendo a Dios en todo momento, con todo el corazón, con toda nuestra alma. ¿Y sabe cuál es la mejor forma de nosotros servirle al Señor, querido hermano y hermana? Es haciendo su voluntad. Por eso la Virgen María está en el lugar donde está, porque ella, en el momento que el ángel le habló, ya cuando no encontró ninguna escapatoria, le dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y todo lo que hacía nuestra madre era en la voluntad divina. Y si tú y yo nos olvidamos de nuestra voluntad y hacemos la voluntad de Dios, déjame decirte que no será difícil nosotros ponernos a delantar y servirle al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Querido hermano y hermana, te voy a hacer una pregunta para reflexionar, y es, ¿cómo vivimos la gratitud de Dios en este mundo? ¿Usamos los dones y talentos que el Señor nos ha dado para ponerlo al servicio de los más necesitados? ¿Servimos, queridos hermanos? ¿Ayudamos a la persona? Una pregunta para reflexionar. Ahora, oremos. Nuestra vida te pertenece, Señor, porque de ti la hemos recibido. Por eso hoy te presentamos todo nuestro ser como una ofrenda perenne de amor grande hacia ti, mi querido Señor. Amén. Mi querido hermano y hermana, comparte este mensaje, comparte la palabra de Dios con tus contactos. Haz que muchos conozcan a Dios y puedan también heredar ese cielo que el Señor nos tiene prometido a lo que queremos hacer su voluntad. Aquí tu hermana en Cristo, Lucía Arias de Kelly. Dios te guarde, Dios te bendiga.